Hola, ¿me escuchan? Estoy aquí, volví a conversarles la segunda parte de hechizos, conjuros y supersticiones en tiempo de los incas. Esta es la segunda parte de una profunda investigación basada principalmente en Huamampoma de Ayala, ¿no? Porque tenemos muchas versiones de muchos cronistas que de alguna manera ofrecen diferentes tipos de pensamientos, ¿no? Y también, evidentemente, actualmente, bajo la tradición andina en cualquier parte de la cordillera de los Andes, no solamente en el Perú, ¿no? Sabemos que también en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Colombia, todavía, inclusive que hay cosas que, que ustedes van, que he visto acá en Brasil y que me sorprende cada día porque hay muchas semejanzas, ¿no? Con algunas cosas de la tradición guaraní o tupí guaraní acá en Brasil también. Entonces, yo creo que de alguna manera todo se ha conectado, ¿no? Con los Andes. Y si bien es cierto, los Andes es la selva, ¿no? Está mal llamada la montaña de Andes, cuando sabemos que los Andes eran los Antis, que eran llamados así la ceja de selva y la selva profunda, ¿no? Entonces, pero bueno, tengo acá mis papelitos porque me olvido algunas cosas, así que disculpen la, la fealdad de este papel. Buenas noches, Einar. Buenas noches, Yulisa. Buenas noches, Bradley, Adalid, Doris. Buenas noches, muchas gracias por estar viéndome ahorita. Eh, y gracias por seguir y que le demos el conocimiento, ¿no? Bienvenida, Mónica. Me da gusto verlos a todos. Vamos a hablar ahora de más cosas. Tengo otras cositas más ahí que he traído para ustedes y algunas cosas personales también que me han pasado y que tienen mucha coincidencia con esto de los hechizos y de los conjuros. He traído inclusive hasta maldiciones. Eh, claro, no es para que que lo hagan en casa, ¿no? Bueno, quien lo quiera hacer lo puede hacer al libre albedrío. Yo no me meto, yo no soy culpable. Solamente estoy pasando información. Bueno, a veces no les ha pasado que les quema la oreja y dicen, están hablando de mí. Se han puesto a pensar si de repente esa frase que ustedes dicen podría venir de tiempo de los incas, a cubrirlo, ¿no? Lo que quiero decirles nada más ahorita es que si nosotros nos ponemos a pensar y a hacer un balance entre lo que es religión y hechicería, puede que haya un trecho semejante, pero no son la misma cosa. Lo que pasa es que los españoles llegaron acá a América y pensaban que todo lo que hacíamos acá, ¿no? En América del Sur, eran cosas del demonio. Entonces cualquier cosa que no se parezca con la Biblia era llamado de hechicería. Entonces lo que yo quiero separar aquí es el tema de la hechicería y el tema de la religión, porque hay que también tener respeto por las cosas en las que ellos creían y que les funcionaba. Entonces vamos a hablar del tema más que todo urbano, o sea, lo que hacía la gente para evitar cosas o hacer algo en contra de alguien. No era siempre del Inca, no, esas no son cosas, digamos, de la realeza, los oficiales, ¿no? Son cosas que Guamán Poma recogía caminando junto con Cristóbal Albornoz, ¿no? Que era el estirpador de idolatrías,
y que de alguna manera él escuchaba de la gente común. Entonces no es algo que sí, o sea, la forma de pensar no era igual en todo lado, ¿no? Eso sí lo tengo claro, ¿no? Entonces, hola Fernando, hola Randy, bienvenidos. Bueno, recordando el video pasado que hicimos, ¿no? Tenemos el Ham Peacock, ¿no? Que es aquel que hacía los trabajitos para el Inca. Él sí era oficial, ¿no? Era aquel que hacía los trabajos, que hacía las cosas al enemigo, ¿se acuerdan? ¿No? Que lo dejaban seco, ¿no? Era una cosa fea que pasaba el enemigo. Tenemos los amarradores, ¿no? Que habíamos hablado que hacían amarres amorosos suaves, ¿no? Llamados tinkichi, tinkichi, los tinkichi, ¿no? Después tenemos lo que yo le puse, ¿no? Los maldecidos, ¿no? Con sapos y culebras. Siempre he escuchado, ¿no? Que a veces nos dicen, hay sapos y culebras. Habían sapos y culebras. Esa frase posiblemente haya venido de esa época. Entonces, ellos qué hacían, ¿no? Recuerdan que cosían la boca del sapo, la cosían la boca del ojo, lo enterraban vivo debajo para que la persona le vaya mal, ¿no? Eran un poco más crudos, ¿no? Los Huanquicamayocs, ¿se acuerdan? Que eran los herbolarios del amor, que hacían encantos con plumas del gallito de las rocas, ese gallito rojo, ¿no? Le metían unas mosquitas verdes que ellos sacaban de unas rocas y lo mezclaban y hacían sus hechizos para que dejar loca a la persona, ¿no? Inclusive en la colonia les conté que se usaba todavía porque las españolas contrataban a las indígenas como empleadas y ellas sabían, esas chicas indígenas sabían cómo hacer esos hechizos, porque no siempre eran hombres los que hacían los hechizos, eran mujeres o hombres, y los españoles lo hacían para coger un marido rico y sacarle toda la plata. Tenemos al conde Huiza, que sí era solamente del Inca, ¿no? Él era uno de los más fuertes, de los más pesados, que trabajaba con un cebo de humano, que trabajaba con plumas, coca, plata, oro, y ponía todo en una olla, en una arimanca, y salía el humo, ¿no? El humo de las cosas, y él leía y hablaba con el humo, ¿no? Y predecía el futuro y le decía al Inca lo que tenía que hacer, ¿no? Muchos de ellos venían del Collao, del Titicaca, ¿no? Y que venían con tradiciones, ¿no? De lectura del pasado, del futuro y Raúl, eh, sí, Dori, pues no veces, ¿no? Buenas noches, Nelson. ¿Qué más? A ver, Eva María Ruiz. Buenas noches. Luego tenemos los Yuyalaikaumu, ¿se acuerdan? Que eran los reveladores de sueños, que tenían muchos sueños con huacas y decían lo que le tenían que hacer a la gente, ¿no? Y eso tengo más todavía. Los chupadores, ¿se acuerdan? Que sacaban las enfermedades, ¿no? Del cuerpo humano, de las huacas, sacaban la enfermedad del río, la enfermedad del manantial, le sacaban la enfermedad a la tierra, a la huaca, a la montaña, porque ellos para la gente en ese tiempo tenía vida. Entonces el sol se enfermaba, la luna se enfermaba, el Inca se enfermaba. Entonces tenían que ellos ver la manera de poder sacar esa enfermedad, ¿no? Y tenemos los servidores de apachetas y huacas menores, ¿no? Que eran personas ya eh, que andaban en los caminos, ¿no? Vigilando las apachetas, vigilando que todo esté en orden, porque el Inca tenía ojos por todo lado. Entonces mandaba a todo tipo de supervisores para poder eh, ver si estaban cumpliendo la gente el hecho de estar ofrendando todos los días, de estar vigilando, ¿no? el culto constantemente. Entonces, eso lo vimos la vez pasada. Ahora vamos a ver lo que otros tipos de hechizos existían, ¿no? Dicen que uno de ellos era coger mazorcas de maíz, la mazorca del maíz, ¿no? Lo que hay adentro, no envuelto, sino ya lo que queda, la coronta, ¿no? Que le decían cutisara, ¿no? Cebo, de lo que fuera, ¿no? Normalmente de animal, cabello del enemigo, de quien a quien
querían hacerle el daño, ¿no? O enemiga también, ¿no? Y espinas, espinas de árboles, espinas de plantas, todo eso. Lo mezclaban, lo hacían un atadito y lo dejaban donde siempre iba a pasar la persona, ¿no? O donde siempre iba a sentarse. Pero antes de terminar todo eso, ese entierro, digamos, le echaban pues maldiciones, le hablaban y le decían al paquete lo que tenía que hacerle a la gente, ¿no? Entonces, lo que querían que la persona se quede sin trabajo, se quede miserable y pobre. Eso querían, ¿no? Era uno de los hechizos. Después tenemos para alejar a alguien, que alguien se vaya, ¿no? No esté cerca de uno. Decía que era harina de maíz, cenizas de lo que fuera, ¿no? Si es ceniza de muerto, de repente, o de repente ceniza de algún pago, alguna cosa, ¿no? Lo mezclaban, ¿no? Y lo echaban así, ¿no? Como quien espolvorea algo, diciendo, este polvo derramado por este lugar desaparezca a tal o fulano. O sea, era para que desaparezca de la vista a la persona que no querían ver, ¿no? No era para desearle el mal, era simplemente para alejarlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que no todo era, en la cosmovisión andina, no siempre todo era malo ni todo era bueno, era siempre a veces ambivalente o término medio, ¿no? Entonces, teníamos otro, hay bastante, ¿eh? Decían, y las supersticiones, obviamente, ¿no? Las supersticiones eran una de las cosas más interesantes que he encontrado acá en Poma, ¿no? Y él habla. Dice que cuando ellos escuchaban a los zorros o zorras, ¿no? Hacer el guac, guac que hacían siempre, ¿no? En la noche decían que alguna parte del cuerpo de alguien, de algún ser humano, que podía ser cabeza, pies, manos, ojo, vísceras, estaba rondando la casa y les daba miedo. Pero no les daba miedo ver la cabeza eh, volando o los pies caminando de alguien, ¿no? Les daba miedo porque dicen que eran personas que estaban intentando huir del mundo de los vivos o que estarían a punto de morir ahogados, despeñados o quemados. Entonces era gente que supuestamente estaba buscando algo, ¿no? Era algo, una especie de entidad que estaba buscando algo, ¿no? O que tal vez ellos mismos, o sea, quien estaba escuchando, iba a morir ahorcado por sus propias manos, como los chancas, dicen que lo sabían hacer. Dice que los chancas tenían esa costumbre de una especie de suicidio, ¿no? A través dice que se emborrachaban y se ahorcaban con sus propias manos. Entonces, acá les voy a contar algo de la cabeza tacataca. La cabeza voladora y las partes voladoras. Eso en la cultura andina es muy común. Lo he escuchado en el Cusco, cuando vivía en el Cusco, lo he escuchado en historias, lo he leído también de la cabeza. Le dicen la cabeza taca taca, porque hace sonido de taca taca, taca, ¿no? Dicen que la cabeza, dice que a veces los brujos o los adivinos o los hechiceros tenían el don de desdoblarse, pero no el alma, no desdoblar alguna no de salir una parte de su cuerpo. Entonces salía la cabeza o la mano, el pie o lo que fuera, lo que tuviera que lo que necesitaría de alguna manera hacer el trabajo, ¿no? Entonces dicen que esa parte del cuerpo, la parte del cuerpo, dice que, ¿cómo era? La persona dormía, se concentraba y la cabeza o el pie o la mano salía, el cuerpo se quedaba dormido. Dicen que no podías despertar al cuerpo, porque si el cuerpo lo despertabas, el cuerpo se iba a ir corriendo y la parte, la extremidad que había salido a pasear o a hacer su trabajo, no encontraría más el cuerpo donde lo había dejado. Y dice que se volvía loca la extremidad y que empezaba a buscar a alguien para encontrar y pegarse porque no quería morir. Porque si no encontraba a alguien para pegarse al cuerpo de alguien, iba a morir.
Y dicen que a veces se pegaban en el cuerpo de alguien, ¿no? Dicen que hubo una vez un hombre que estaba durmiendo con su mujer y que la mujer había sido una hechicera y la mujer se hizo que su cabeza viajase para hacer un trabajito y el hombre se despertó y vio a su mujer sin cabeza. Dice que se asustó, o sea, se espantó porque no porque estuviera sin cabeza, sino porque sabía que la cabeza estaba, se había ido a otro lado a hacer otras cosas. Y dice que la tapó y continuó durmiendo. Y como la tapó, a la hora de volver la cabeza a su casa, se confundió de cuerpo y se pegó en la espalda del hombre. Y vivió para siempre con la cabeza de su mujer pegada en la espalda. Entonces, ese tipo de creencias son muy andinas. O sea, no es necesario que le metamos razón. Así es y así fue y así siempre será el estilo de pensar de los Andes. Luego dicen que también cuando una lechuza, un murciélago, un taparacus son las mariposas grandotas, esas negras, ¿no? Culebras, o cuando salían hongos o habían pulgas, dicen que era señal de muerte para toda la familia. Y lo que hacían era comerse todo lo que podían, todo lo que tenían en su despesa, ¿no? Todo lo que tenían en la casa, se comían todas las providencias, todo lo que habían guardado, se emborrachaban, todo para no tener miedo. Dice que esperaban prácticamente la muerte, ¿no? Otra decían que si oían cantar a las gallinas, a los buitres, a los búhos o a las lechuzas o aves medio raras que ellos no entendían quiénes eran, o quizás aullar a los perros, dicen que alguien iba a morirse. No escuchaba a veces en Lima, por ejemplo, cuando yo vivía en Lima, escuchaba decir a la gente que cuando los perros aullaban es porque iba a haber terremoto, ¿no? Yo sí escuchaba esas cosas, ¿no? O dicen que ellos comenzaban a cantar tristemente y si había alguien enfermo en la casa, ya le preparaban todos sus santos óleos, o sea, le preparaban su entierro porque decían que iba a morirse. Dice que también si se veía un taparacu, aquellas mariposas grandes y negras, ¿no? Que a veces nos asustan, cerca, dice cuando lo veías cerca, pasando por la calle o en tu casa, dice que había que pisar con el pie izquierdo para no morir, ¿no? El izquierdo, de alguna manera, lado izquierdo en el mundo andino tenía una doble conjetura, o sea, podía ser muy bueno o muy malo, ¿no? Dependiendo para qué lo uses. Entonces era un nivel mágico, ¿no? Parece, en el tiempo de los incas. Eh, luego, eh, teníamos también los sueños. ¿Se acuerdan que les conté sobre los Yulia Laika Umu, los que soñaban? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Bueno, ellos también, ellos ayudaban a interpretar esos sueños que la gente tenía. Entonces, parece que sí los sueños tenían sus interpretaciones, se las voy a contar. Las he traducido porque había muchas en quechua antiguo, pero gracias a este que después se los voy a pasar para que lo vean, se puede ayudar a traducir quechua antiguo. Dicen que si soñaban con el urunina era la luciérnaga, ¿no? O sea, uru es en el lenguaje quechua antiguo gusano, nina fuego, gusano de fuego. Entonces el gusano de fuego era la luciérnaga, ¿no? Dice que si soñabas con él, te traía enfermedad. Si soñaban con el huaychau, es un ave ploma de la puna que tiene un canto triste, o el chicollo, que es el ruiseñor andino, o el chihuaco, que es el ave andina negra plomiza que tiene un canto muy fuerte, es que irían a discutir, ¿no? Con alguien, ¿no? O alguien les llamaría la atención.
O sea, si escuchaban eso, decían, hay alguien me va a llamar la atención, voy a discutir con alguien. Bueno, dice después que si soñaban que cruzaban el río, soñaban con el sol o con la luna, dice que alguno de sus padres irían a morir. Otros dice que si soñaban, ¿no? Que se les salían los dientes, algún padre o hermano iba a morirse. Entonces, ¿qué hacían? Sacrificaban una llama, ¿no? ¿Por qué una llama? Porque estaban, eh, porque la llama era la mejor ofrenda que se podía dar a una divinidad. Hay muchos sueños que ellos interpretaban como que la divinidad estaba pidiendo algún tipo de ofrenda, de sacrificio. Entonces, para ellos no morir, ofrecían lo más preciado, una llama, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar la, el costo o la importancia de una llama en esa época, es como el costo de un carro actualmente. O sea, es algo caro y muy apreciado. Entonces era un sacrificio, ¿no? Que se daba. Dice que si la mujer, ojo, soñaba que se le caía el cabello o soñaba que le trasquilaban el cabello, dice que iba en... Dice soñar con tierra negra es porque te habían errado, o sea, algo, no te habían sepultado alguien, tú de repente te habían hecho alguna brujería que te habían enterrado, ¿no? Algo así. Dice que soñar ver un hongo o romper un zapallo, que alguien se iba a morir. Después hay una muy interesante que es las comezones, ¿no? Si te daba comezón en los pies, seguro alguien vendría a visitarte e irían a caminar. Si la oreja derecha zumba, ¿no? A veces nos pasa que se siente así, un hombre estaría hablando bien de ti. Si era la izquierda, mal. Si la espalda te temblaba, esos temblores que a veces nos dan, dice que te irían a pegar, que ibas a recibir una paliza. Si tiemblan los párpados de los ojos, ¿no? O te tropiezas con el pie derecho, dice que algo bueno escucharían. Con el izquierdo, algo malo, ¿no? Entonces, es muy parecido a muchas cosas en las que creemos hasta ahora. Y hay una maldición, ¿no? Que está traducida al quechua, que yo le he adaptado, ¿no? Porque Guamán Poma, ustedes saben que Guamán Poma, él tenía un conflicto interno de ideologías, ¿no? Porque él era indígena, pero al mismo tiempo estaba evangelizado, entonces tenía todo un, como diríamos a nosotros actualmente en versión que hoy, un arroz con mango en la cabeza, en cuanto a lo que son principios. Entonces yo lo he tenido que adaptar, ¿no? Porque le mete mucho Dios, cristianismo y todo esto. Entonces vamos a ponerle más énfasis a lo andino prehispánico. Y dice así, que la mala racha te lleve, que te pudras donde sea, que te vuelvas un andrajoso, que camines mendigando y que Pachacamac te devore 10 veces y te mueras 10 veces más, sometidos por el sol y consumidos por la tierra, que te este año, que te extingas completamente, que te pudras donde seas, que te mueras dando a luz a un hijo de otro. Eso era una super maldición que podía acabar con la vida o con la reputación o con el destino de alguien, según un poema de Ayala, que dice que él mismo lo escuchó, que él mismo lo transcribió de toda la gente que le confirmaba y que le contaba las cosas que la gente hacía en la época, ¿no? Es bien fuerte, ¿no? Yo he tenido que adaptarla porque era más pesada todavía, pero esa en el sentido religioso, ¿no? Yo le he puesto más, algo más, un sentido más sano. Dicen también que cuando nacen dos maíces juntos, papas u ocas muy grandes, dicen que es mala señal y que podrían morir.
Entonces, para no morir, había que hacer pacarico. ¿Se acuerdan del pacarico que les conté la vez pasada en el primer video? Que era ayunar y rezar en la madrugada. Este ayuno de rezo y ayuno de, o comer carne cruda, ¿no? En la madrugada, mientras el rezo se canta, era el pacarico. Y esto dice que cuando nacían, se utilizaba para lo siguiente: cuando habían dos nacidos juntos y para que no pase nada en la casa porque era señal de muerte, lo que hacían era comer coca, carne cruda y sin sal, porque a la gente le encantaba el sal y el ají. Entonces le sacaban las cosas que le daba sabor a la comida. Esa era una forma de ayunar en la época incaica, ¿no? Y cantar. También el pacarico era para alguna enfermedad, ¿no? Para que cuando alguien estaba pasando, se estaba sintiendo muy mal, estaba a punto de morir, le hacían pacarico toda la madrugada, ¿no? O también en las pandemias y las pestilencias, ya les conté, ¿no? Inclusive en la fiesta de Situa, que es en septiembre, la fiesta de la luna, también hacían eso. Y el Huarachico y el Rotuchico, que eran las fiestas, ¿no? Ustedes saben, Huarachico, la fiesta del, cuando se ordenaban los caballeros incas, y el Rotuchico conocían la corte, el corte de caballo. Entonces, principalmente, vamos a hablar de principios, porque pueden haberlo utilizado para otras más, eh, sucedían esas cosas, ellos hacían el, ¿no? El pacarico, ¿no? Ahora todo esto lo dice que lo vio pues Oman Poma, ¿no? Oman Poma en su visita que hizo con el estirpador de idolatrías, Cristóbal, que y saliendo un poco del tema, pero de alguna manera enlazado, ¿no? Con todo esto, tenemos qué hacer para que el mundo funcione bien, ¿no? Eh, qué hacer para que no nos pase nada y que que los vivificadores y las divinidades no nos hagan daño. Entonces, ¿qué hacían ellos? Yo le he puesto procesiones para el bienestar del mundo. Primero, para todo ese tipo de pedidos generales, pedidos globales de toda la comunidad, había que tener un cierto régimen de alimentación, evidentemente. Todas las culturas del mundo han tenido eso, ¿no? Por lo visto. No se comía rico, ¿no? Porque sabemos que el peruano siempre tuvo, y el andino en general, ¿no? Tuvo siempre la, la, buena, la buena lengua para comer cosas buenas. Entonces dice que no comían, no le echaban ni sal ni ají a la comida, ¿no? Lo que comían era maíz crudo, ¿no? Blanco, con yuyos, que era la ciclia. El yuyo era uno de los alimentos más consumidos en el mundo del precolombino sudamericano. Nos estamos refiriendo a los Andes centrales. Como los japoneses, con sus algas, nosotros con nuestro yuyo. Era una comida que era básica. Es como decir el arroz. El arroz era como el yuyo. Entonces, el yuyo era bastante consumido por su buen sabor, ¿no? Y aparte tenía muchas vitaminas. Habían todo tipo de yuyo. Entonces, el yuyo era un acompañante siempre de las comidas, con el papa, con el queso, con el cupe, eh, con el choclo, con la papa, ¿no? Entonces, siempre era un acompañante y con el ají y la sal. Entonces, realmente me gustaría realmente que algún día un chef se ponga a hacer cosas con yuyo porque le daría más autenticidad quizás a la comida peruana. Y se comía solamente ese grupo de comida, blanco crudo con los yuyos, se comían 2 veces al día, ¿no? Entonces reían, no dormían mucho, ¿no? No dormían con sus parejas, no tenían sexo, no conversaban, solo meditando y con los ojos hacia abajo, ¿no? Y o sea, con capas de la cabeza a los pies. O sea, yo me imagino que el tema habrá sido así, ¿no? Porque es lo que hace Guamán Poma. Esto de aquí, ¿no? La capa, que era la yacoya, que lo ponían así y hacia abajo. La meditación. La meditación, esa meditación acompañaba de la mocha. La mocha que era hablar
entre labios y hacer esto. Esa era la acción que yo interpreto según lo que leo y lo que habla Juan Ayala. Esa acción, esa misma acción acá, es lo que posiblemente hizo Atahualpa cuando los conquistadores decían que no les daba la cara. Que el Inca estaba, dice que el Inca, bueno, Atahualpa, un día no les hablaba la cara, no les hablaba al rostro, a la cara a los españoles, y que uno de ellos se molestó, que por qué este perro no me mira la cara, ¿no? Porque los españoles decían perro, ¿no? Era una forma despectiva de decirle, ¿no? A una persona que no le gustaba. No solamente de indígenas, sino cualquiera que no les cayera bien decían perro. Y dice que Atahualpa le mandó a decir con uno de sus servidores, de sus yanaconas, que le dijera al señor Barbudo, que por favor lo dejase rezar porque estaba en plena oración. O sea, lo que posiblemente y ayuno. ¿Por qué? Porque hacer ayuno era pedir, era como una especie de sacrificio que hacías a la divinidad para que la divinidad te haga caso. Entonces, esa era una manera de ofrendarle tu falta, o sea, tú le dabas a cambio tu necesidad, ¿no? Para que ella te beneficie. Entonces, posiblemente Atahualpa estaría pidiendo por su vida para que se volteara el pastel, ¿no? Lamentablemente no pasó y ya sabe lo que sucedió después. Pero entonces parece que ese tipo de rezo clásico era el oficial de cualquier persona en los Andes. Luego dice que estas procesiones, era mucha gente lo que hacía este tipo de cosas para la comunidad. Y una de ellas era para las pestilencias o pandemias, ¿no? Que era una, por ejemplo, de ellas, yo les comenté la vez pasada, que era de la Situa, que era la fiesta del Koya Raimi, de la luna, donde ellos cogían ondas con fuego y las tiraban al aire y a las acequias, ¿no? A todo canto de la ciudad del Cusco para poder sacar los espíritus, no los espíritus, no, el virus que tenía, ¿no? Dentro de la ciudad. Era una manera de limpia, ¿no? Que hacía la gente. Y eso lo hacía todo el mundo. Se vestían como soldados la gente y hacían como que estuvieran batallando con ondas, ¿no? Era contra la epidemia. La idea era que la epidemia tenga miedo, porque en el mundo andino todo está animado, todo tiene una forma de vivir, ¿no? O sea, no solamente tiene o sea, el aire, el agua, el granizo, la huaca, el cielo, no sé, todo tiene vida. Entonces, si tiene vida un virus, por lo tanto, podemos combatirlo con la guerra. Eso es lo que piensan ellos. Es una manera de combatir. Luego, para las tempestades, ¿no? Dice que se cubrían toda la cabeza y con unas banderillas en unas lanzas de chonta, de esa madera oscura, ¿no? Dice que salían gritando, ¿no? Aullando hacia los cerros y hacia las peñas, ¿no? El sonido era importante. ¿Por qué? Porque en una tempestad el sonido prima. Entonces, si tú eres más y ellos, aunque en grupo eran mucho más fuertes que la propia tempestad, entonces la tempestad se iba a alejar. Esa era la manera de pensar, ¿no? Luego, para evitar las heladas de granizo, de hielo y evitar los rayos. A pesar de que el rayo era tomado como una divinidad importante, no lo era siempre para la gente, ¿no? Porque también sabían que cuando caía podía ocasionar fuego, podía ocasionar desastres. Entonces lo que ellos hacían era que para proteger las plantaciones, que a lo que más les importaba a la gente en esa época, tengamos en cuenta que la sociedad andina e inca era completamente agrícola. Dicen que sacaban tambores, flautas, todo tipo de elementos de música y cantaban, ¿no? Suplicando que por favor al granizo, al aire,
a la fuerza del hielo y a los rayos que no les maltrataron sus cultivos. Entonces, no era ir en contra no era ir en contra de él, de lo que está, del fenómeno, sino la idea era que por favor no nos hagas tanto daño. Luego, para pedir agua, yo estaba tomando agua, ¿no? Usar cenizas en el rostro, ¿no? Eso se usaba principalmente en octubre y en enero, ¿no? En enero se pedía agua, evidentemente, para aumentar la cantidad de fluido de agua para que las cosechas crezcan hasta marzo. Y en octubre porque no había nada de agua, ¿no? El color negro era para pedir agua principalmente, ¿no? No era un color de luto, ¿no? El color de luto no era eso. Entonces era un color para pedir agua principalmente. Pienso en mi raciocinio que el negro de repente fue elegido porque se parecía a las nubes oscuras, ¿no? Inclusive cuando en octubre, cuando no había casi nada de agua y estaba todo muy seco, el que ha vivido en la sierra sabe cómo es octubre, es parte en cualquier lado de América del Sur es seco. La idea era sacar a la llama negra y hacerla sufrir de alguna manera, ¿no? Hacerla llorar dentro en un plazas y a los perros también, ¿no? Entonces, y ellos le pasaban cenizas o se cubrían de negro. Entonces, porque existe existe un tipo de semejanza y como que si me parezco a lo que yo quiero, entonces lo voy a obtener. Entonces, de repente, esa era la manera de pensar de la época, ¿no? Y tenemos para evitar el fin del mundo, ¿no? Para evitar que la luna se perdiese en un eclipse. Ellos tenían pánico a que en los eclipses la luna se caiga, ¿no? Y si se caía la luna, el mundo desaparecía. Entonces, lo que hacían era hacer llorar a los perros y la gente lloraba. Dice que los españoles se quedaban espantados porque les daba pánico ver que de noche la gente empieza a gritar y a llorar, pensaba que había pasado algo, algo terrorífico. Dice que la gente se ponía a gritar, a llorar y a suplicar que por favor la luna no se muriese, porque se podía caer en el momento del eclipse. Entonces era una de esas estrategias. En el norte era diferente. En el norte ya la gente le hacía barra a la luna para que gane, ¿no? Porque ellos decían que la luna era más fuerte que el sol. Entonces le hacían la barra como si fuese un estadio, ¿no? A la luna para que gane. Y después ayudar a algún mendigo que pasase caminando y pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque existen muchas leyendas. Ahora, hay que ver si realmente la leyenda no fue cristianizada, ¿no? Que es un poco parecido, pero eh, dicen que, bueno, que Pachacamac Texic Huiracocha caminaba siempre vestido de mendigo, ¿no? Y pedía ayuda y comida en las fiestas, y como no le daban, arrasaba con el mundo. Y el mundo volvía a hacerse. Entonces, ellos tenían miedo de que él haga algo en contra de ellos si es que no ayudaban, porque como la historia ya lo había contado, que era un mendigo que caminaba y buscaba ayuda y comida, y la gente no le hacía caso, tenían miedo que vuelva a suceder. Entonces, intentaban de alguna manera ayudarlos. Y eso existe hasta ahora en la sierra. Yo he escuchado, y hay videos que les puedo pasar, donde le entrevistan a gente en el campo y hablan sobre esas personas que las ven caminando solas, que las respetan mucho, intentan darles de comer. Y que esa gente vive de esas limosnas que son ofrecidas por la gente que le tiene miedo. Y normalmente son brujos o son altomisayocs, a veces que van andando por las montañas, ¿no? O gente que se dedica al culto andino. Entonces, existe todavía muchas cosas de las cuales les he hablado, y con eso estoy terminando, que todavía existen dentro de la cosmovisión andina y en nuestras palabras también, ¿no? Como les decía, el hecho simplemente de decir, ay, sapos y culebras, ¿no? De repente la oreja me quema, la oreja, esa también, me pica el ojo, me pica el párpado. Todavía hay muchas cosas que quizás las hemos conservado y que no sabíamos que de repente venían de tradiciones precolombinas. ¿Cuántos precolombinos tenemos?
parece que tenemos todavía bastante. La idea es que lo sepamos y que lo apliquemos a nuestros estudios de nuestra cultura ancestral andina, ¿no? Y bueno, vamos a ver a todos, en verdad, los que han dado. Y bueno, espero sus comentarios para ver qué tipo de experiencias ustedes han pasado, si de alguna manera tienen una que otra forma o otra parecida con lo que les he contado para poder intercambiar y si tienen información, tienen links, póngalos dentro del video para poder compartir más conocimiento de nuestra cultura andina. Un fuerte abrazo, lávense las manos, usen mascarilla y cuídense bastante. Que tengan una linda noche.